Buenos días, hermanos. Estamos compartiendo esta mañana acerca de este tema maravilloso del santuario y estamos viendo en el santuario, conociendo de una manera más clara lo que es el plan de salvación. El santuario nos permite, a través de elementos tangibles, conocer el gran plan de salvación intangible, conocido, elementos conocidos. Ahora estamos aprendiendo cosas desconocidas. Entonces estábamos mirando que el santuario tiene, cuando el pecado entra en el mundo, el Señor activa el santuario, porque de lo contrario, el hombre muere el día que peca. O sea, sin el santuario, el día que Adán pecó y comió junto con Eva, debían haber muerto en ese mismo día, porque esa era la sentencia. El día que comáis de él, ciertamente morirás. Pero cuando el pecado entra, también entra la gracia. Activó el Señor el santuario celestial. Y ahora el hombre en este estado pecaminoso, o sea, podemos vivir en este estado pecaminoso como si el pecado no hubiese existido o como si no existiera. Entonces es importante esto, que lo tengamos en cuenta. Gracias al santuario, el Señor pudo hablar con Adán y Eva en el estado caído, porque de lo contrario, la presencia del Eterno destruye al pecador insufacto. Y cuando el Señor habla con Adán después de la caída, allí se nos revela que ya estaba activo el misterio y el ministerio de la piedad. Entonces, hermanos, en ese orden de ideas es interesante porque gracias a la intercesión que nuestro Señor realiza en el cielo, nosotros podemos tener lo que tenemos y ser lo que somos. Ahora, cuando el Señor cierre el santuario, nos vamos a dar cuenta que la sangre fluía por nuestro cuerpo porque había un santuario en el cielo. Apocalipsis 16 dice que la primera plaga que viene es una úlcera maligna y pestilente. Y si usted estudia el tema de las úlceras suceden cuando la sangre ya no circula como debía circular. El cuerpo se comienza a podrir vivo. Cuando el Señor cierre el santuario, nos vamos a dar cuenta que gracias a que Él estaba en el santuario, la sangre corría por nuestro cuerpo. Cuando el Señor cierre el santuario, nos vamos a dar cuenta que los ríos corrían gracias a que el santuario estaba allí. Gracias al ministerio del santuario celestial, los ríos corren. Y lo vamos a entender, hermanos, cuando el Señor cierre el santuario. Es importante estas cosas, hermanos, como preámbulo de lo que es el tema del santuario, para que nosotros lo estudiemos, lo analicemos a fondo, ¿no? Ahora, estábamos haciendo una pregunta. ¿Por qué los muebles del santuario tenían argollas? Una argolla por donde ellos cargaban, porque ellos cargaban los muebles a través de unas varas que atravesaban esas argollas, llevaban los muebles. Y la pregunta es, ¿por qué ellos tenían los argollas? Porque los israelitas estaban en el desierto. ¿Mm? ¿Por qué tenían argollas los muebles? Porque los israelitas estaban en el desierto. O ellos estaban en el desierto porque los muebles tenían argolla. Y cuando nosotros analizamos a fondo, hermanos, ellos
están en el desierto porque los muebles tenían argollas. O sea, esas argollas revelan la dinámica y el movimiento de la obra redentora, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos esas dos cosmovisiones del santuario, la visión estática y la visión dinámica. Yo quiero compartir aquí eh, compartir pantalla, hermano, si me puede permitir, para que nosotros veamos esas dos cositas, porque estamos hablando del altar del incienso hoy, y el altar del incienso tenía argollas, igualmente que la mesa, y era llevada, ¿no? Era llevada a través de esas experiencias. Entonces, eh, si nosotros miramos esa parte importante, esas argollas representan el dinamismo. La redención no es estática, hermanos. La redención es dinámica. El mundo es dinámico. Todo lo creado por el Eterno es dinámico, no es estático. Aquí estamos en la tierra y la tierra se está moviendo continuamente. El aire corre. Todo es dinámico. Y la redención es dinámica. Eso revela el dinamismo. Esas argollas en los muebles revela el dinamismo de la redención. Entonces nosotros tenemos una visión estática en el contexto de eh, me dejan compartir pantalla, hermanos, para ilustrar esto en la figura del santuario, y los que ya tienen allí, podamos nosotros mirar esta parte importantísima. ¿Sí? Entonces, hay una visión estática del santuario y hay una cosmovisión dinámica, gracias. Aquí lo voy a ilustrar como lo tengo en el diagrama. ¿Sí? Entonces, notemos algo aquí especial. Esta visión, ¿sí? Esta visión que pueden ver aquí es una visión estática. ¿Cómo estaba el santuario cuando estaba estático? ¿Sí se puede observar, hermanos? Estamos hablando del lugar santo, ¿no? Esta es la ubicación. Cuando hablamos de la ubicación estática del santuario, esta es la posición. Al sur, el candelabro. Al norte, la mesa de los panes. Y al occidente está el altar del incienso. Notemos que aquí no aparece el oriente, ¿verdad? Pero entendamos que la puerta de acceso a este salón viene del oriente. Ellos vienen del oriente, entran al sur, por así decirlo, pasan al norte y del norte pasan al occidente. ¿Sí? Todo esto es una simbología del plan de salvación. Entonces aquí hay una visión estática del santuario. ¿Listo? Ahora vamos a ver la dinámica. El santuario en marcha. El santuario en marcha lo vamos a mirar en el caso de la experiencia de Egipto a Canaán. Miren la visión dinámica del santuario. ¿Y pueden apreciar, hermanos? La posición en marcha, según la experiencia, ¿no? Estoy aquí basándome en la experiencia que el pueblo cruza, conectado con los muebles y conectado con las fiestas, ¿verdad? Porque el monte Sinaí es un tipo del candelabro, ¿sí? Monte Sinaí es un tipo del candelabro. Entonces aquí está el Sinaí. Aquí viene la carrera. Esta es una visión dinámica del santuario.
Aquí hay tres elementos. Sí, bueno, estamos hablando de las fiestas, en el tema de las fiestas, ¿no? Aquí hay tres fiestas en el atrio. Esta es la visión dinámica del santuario, de la experiencia de la salvación. Aquí hay una puerta que cruza. La puerta representa aquí el mar que cruza, el mar rojo, ¿sí? Y arranca con la experiencia de Pentecostés, ¿sí? Y en esa visión dinámica vemos aquí la marcha por 440 años. Luego viene la mesa de los panes en esa experiencia, la mesa de los panes de la proposición. Y está el altar del incienso que está en, en ese cruce, ¿no? En este caso aquí está representando, esa puerta está representando el río Jordán. Entonces noten la experiencia del lugar santo típica. La experiencia del lugar santo típico está enclaustrada entre el Mar Rojo y el Jordán, lo que se puede conocer como el santuario dinámico, el lugar santo dinámico en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Todo eso se concluye porque al final aparece el arca del pacto en el río Jordán, que es con ellos cruzan, ¿sí? Ellos cruzan el río Jordán y el arca está jugando un papel importante en ese cruce del río Jordán, ¿cierto? En cambio, que para cruzar el Mar Rojo, la muerte del Cordero, por así decirlo, la muerte del Cordero jugó un papel importante para que ellos cruzaran el Mar Rojo, ¿sí? Estamos hablando, asociando muerte del Cordero con el altar del sacrificio. Entonces, en ese contexto, miramos y observamos que el altar del sacrificio juega un papel importante para la salida de Egipto, para que se abra el Mar Rojo, ¿sí? En ese contexto de los muebles. Y ahora vemos acá en el fin de la historia de Israel de Egipto a Canaán, que el arca del pacto juega un papel importante, un papel protagónico para poder entrar a la Canaán terrenal, ¿sí? En este orden de idea, en este dinamismo de la obra redentora, por eso los muebles tenían argollas, porque la salvación es dinámica, no es estática. En este contexto, por ejemplo, hermanos, si ubicamos este cuadro, ¿sí? Para el tiempo de nosotros, en este cuadro, nosotros estaríamos, ¿sí? En las orillas del Éufrates. ¿Estamos? Estamos a la orilla del río Éufrates, esperando cruzarlo. Cuando comiencen a caer las plagas, allá dice que el río Éufrates se seca, porque nosotros vamos a la Jerusalén, es como si fuéramos de Babilonia. En Apocalipsis menciona que no vamos de Egipto a Canaán, sino que Apocalipsis dice que nosotros vamos de Babilonia hacia Jerusalén, pero la Jerusalén celestial. Por eso Apocalipsis menciona Babilonia y también menciona el río Éufrates, porque el Señor tomó el tipo no de la salida de Egipto, aunque lo menciona en Apocalipsis también, como ese éxodo de Egipto a Canaán, sino que Él está usando para el Apocalipsis de una manera especial el éxodo que hubo de Babilonia a Jerusalén. En ese contexto, ¿no? Se puede ubicar también. Entonces, estamos nosotros en ese tramo llegando al río Jordán, estamos a la orilla del río Jordán. Y bueno, todo eso es importante porque según esto nosotros estaríamos allí en la apostasía. Estamos en un tiempo de apostasía, según este diagrama, en la marcha nuestra, estamos en este tiempo de apostasía
eh, llegando así a lo que es el cruce del Jordán. Estamos en esa experiencia, en estas dos, nos estamos moviendo en estas dos experiencias, el tramo 6, el tramo 7, ¿sí? Según lo que estoy aquí tratando de entender, como lo entiendo. Entonces, hay una visión estática, hay una visión estática del santuario, que es la que tenemos acá. Y hay una visión dinámica del santuario. ¿Sí? En ese orden de ideas, hermanos, ¿cuándo se aperturó el lugar santo del santuario celestial? ¿Estaba aperturado antes? ¿Sí? A veces escuchamos, no, que es que el Señor vino de la mesa de los panes y bajó al atrio. Pero cuando nosotros entendemos, la obra redentora va de oriente a occidente, ¿sí? El santuario se ha ido abriendo a través que el plan de salvación se ha ido ejecutando, ¿sí? Entonces, quería resaltar para terminar con el altar del incienso, Apocalipsis, que es lo de nos habla Apocalipsis 4. Alguien que de pronto pueda leer Apocalipsis 4, y lo voy a leer porque estamos aquí en grabación, entonces queremos dejar aquí esta pauta importantísima. Apocalipsis 4, verso 1. Noten, hermanos, que el énfasis del Apocalipsis, por eso yo una vez explicaba que el Apocalipsis tiene la estructura del santuario. En el tema de Apocalipsis, ya usted no va a ver el atrio, porque lo que está activo en el tiempo del Apocalipsis es el lugar santo. El atrio ya ha pasado, ¿sí? Si lo vemos en la iglesia apostólica, en la dinámica de la iglesia apostólica, que usted tiene aquí el cuadro y ahí está en el grupo, ¿cierto? Esta es la experiencia de la iglesia apostólica. Y noten algo importante, ¿cierto? Que aquí aparece, ¿sí? La PCA, panes sin levadura, primicia, la resurrección del Señor, se están cumpliendo las profecías, las fiestas eran profecías y se están cumpliendo. Pentecostés. Entonces, Pentecostés, ahí está, el tramo 4. Cuando el Apocalipsis es revelado, ellos están, por así decirlo, en la fiesta de Pentecostés. O sea, están recién salidos de Pentecostés, cuando fue revelado el Apocalipsis. ¿Sí? Por esa razón es que el Apocalipsis se centra en el lugar santo del santuario celestial. Aquí está la segunda puerta del lugar santo. En este diagrama. Entonces, Apocalipsis se centra, hermanos, en el lugar santo. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Noten eso. Esa puerta estaba cerrada antes, pero aquí ya la está viendo como abierta, porque ¿qué vino a hacer el Señor? Vino a abrirnos el cielo. Amén. El Señor nos abrió el cielo. La primera voz que hablaba conmigo era como una trompeta que hablaba conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Entonces, está recibiendo Juan la visión en el tiempo del lugar santo. Y dice aquí, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono establecido en el cielo. Ahora, ese trono que ve Juan está viendo la apertura del lugar santo del santuario celestial. Si usted analiza la visión, hermanos, Apocalipsis fue escrito en el año más o menos 90, ¿cierto? En el año 90. En el año 90 fue escrito o revelado a Juan. Ahora, ¿cuándo fue aperturado el lugar santo? En el año 31 fue aperturado el lugar santo del santuario celestial. O sea que esta visión de Apocalipsis está siendo revelada después que ocurrió. O sea, la escena que el Señor le revela a Juan, se la revela lo que pasó en el cielo en el año 31. ¿Sí? Entonces dice aquí, ese trono, hermanos, ese trono que ve Juan aquí, es la mesa y ya la hablamos, ¿no? Estamos hablando de lo antitipo ahora.
¿Sí? Ese trono que ve Juan en el capítulo de Apocalipsis es la mesa de los panes. Ahora, ¿por qué lo sé? Dice que estaba uno sentado sobre ese trono. Ahí está el Padre sentado en el trono. Alrededor del trono había 24 ancianos. Ahí están los testigos y los acompañantes del cortejo que acompañan en el plan de redención. Ellos están inaugurando el lugar santo. Y dice el verso 5, del trono salían truenos, relámpagos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Entonces noten que, ¿por qué es la mesa de los panes? Porque lo que está delante dice, delante del trono ardían 7 lámparas. Entonces, que son los 7 espíritus. Entonces, si delante del trono es el candelabro, el trono es la mesa de los panes. Lo estamos deduciendo por lo que ya nosotros sabemos qué lugar tenía. El candelabro no estaba en el lugar santísimo. El candelabro estaba en el lugar santo. ¿Estamos? Entonces, Apocalipsis 4 están aperturando. Es la revelación de la apertura del lugar santo en el año 31. ¿Sí? Y dice aquí, por ejemplo, en el verso 6, también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Sí? 5, 6. En ese espacio entre la mesa de los panes y el candelabro hay un espacio que está ahí reservado. Se llama el mar de vidrio. ¿Ves? Un lugar, mar de vidrio. Ahora dice Apocalipsis 5, 6. Cuando aparece el cordero en el mar de vidrio. Vi que en medio del, sí, dice aquí, vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino, noten que él no estaba en el trono. Verso 7. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento está hablando de la entronación del Hijo, por así decirlo. Y cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes, él llega al trono ahí, en ese momento, o sea que no estaba allí. Es importante todo esto porque el santuario terrenal me puede ayudar a entender el santuario celestial y la dinámica de la obra redentora. ¿Estamos? En ese contexto entonces vemos el cordero como inmolado y dice un cordero como inmolado. ¿Por qué está así? Porque está recién llegado de dónde, hermanos. Está recién llegado de la tierra en la fiesta de la Pesha. ¿Sí? Noten, ahí está el cordero entronándose. ¿Listo? Es importante entender esto. Entonces, el santuario, el lugar santo del santuario celestial se apertura en el año 31 cuando nuestro Señor asciende como, ¿sí? Y empieza a ejercer la función sacerdotal. Él es el sumo sacerdote, ¿sí? Pero desde el año 31 comienza a hacer la función sacerdotal. Porque resulta que los sumos sacerdotes podían hacer funciones sacerdotales, pero los sacerdotes no siempre podían hacer funciones sumos sacerdotales. Entonces, nuestro Señor es el sumo sacerdote, pero desde el año 31 él comenzó a ejercer funciones sacerdotales. ¿Hasta qué año? Hasta 1844. Por eso los muebles tenían argollas, porque todo va en un proceso. O sea que ese trono que está en Apocalipsis 4:2 estuvo activo, ¿sí? Estuvo activo desde el año 31 hasta 1844. O sea, por 1813 años, el Padre y el Hijo recibían a los pecadores a través de esta puerta. Por eso aquí dice, de aquí adoró la iglesia apostólica, adoró a través de este velo, ¿sí?
ellos adoraron a través de este velo, o sea, de 1844, de otoño de 1844 hacia atrás, el pueblo adoró a través de este velo, ¿sí? Pero el Señor, en el otoño de 1844, se traslada del lugar santo al santísimo. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. La séptima trompeta describe esa transición. Aquí en este diagrama están todas las citas, hermanos, y están las explicaciones. Si usted de pronto necesite, el diagrama lo puede pedir o si ya no lo tiene, lo tiene. Entonces, el Padre pasa al lugar santísimo, la flecha amarilla. El Hijo se traslada y hace una gira, ¿sí? Para conducir a su pueblo y lo saca de la mesa de los panes y lo conduce para que ahora el pueblo adore a través de este velo, que es el último velo que está, hermanos, extendiendo misericordia al Señor. O sea, en el plan de redención estaban contempladas tres velos, o sea, tres puertas, por así decirlo, ¿no? Hay una cortina en el atrio, hay una cortina, ¿sí? En el atrio, hay un velo en el lugar santo, y ahí aquí está el velo del Santísimo. Son tres puertas. De esas tres puertas, por así decirlo, hermanos, ya se han cerrado dos puertas. La puerta del atrio está cerrada. Terrenalmente hablando, la puerta del lugar santo se cerró en 1844. ¿Estamos? O sea, la puerta del atrio se cerró en el año 31, porque el Señor en el año 31 cerró esta puerta y abrió la puerta del lugar santo para que el pueblo tuviera acceso directo a la obra redentora a través de este velo. Lógico que ellos están en la tierra, ¿no? Estamos en la visión, ¿sí? Entonces, en el 1844 el Señor cerró esta puerta y aperturó esta puerta del lugar santísimo. Eso significa que nosotros ahora podemos tener acceso a la obra redentora completa, la del atrio, la del lugar santo y la del santísimo, a través de el lugar santísimo. O sea, desde el lugar santísimo el Señor está haciendo efectiva para ti, para mí, la obra que hizo en el atrio y la obra que hizo en el lugar santo. Por eso, hermanos queridos, la redención, por eso los muebles tenían argollas, porque la redención es dinámica, no es estática en este contexto, ¿sí? La salvación es dinámica. Entonces, hoy, según la revelación, nosotros nos separa. Por eso, cuando se cierre la puerta del lugar santísimo, se acaba para siempre la gracia. Por ejemplo, si yo digo, hermano, ¿por qué no se acabó la gracia en el año 31? Ah, porque faltaban dos puertas todavía. ¿Por qué no se acabó la gracia en el año de 1844 cuando se cerró la segunda puerta? Porque todavía había otra puerta. Pero ahora, hermanos, estamos a punto de que se cierre la puerta del lugar santísimo. Y con ella se acaba para siempre la gracia. La gracia, ¿sí? Es importante entonces, desde ese punto de vista, nosotros mirar que en la visión de las iglesias, escuchen hermanos, en la visión de las iglesias está el candelabro. En la introducción de la visión de las iglesias está el candelabro. Aparece el sumo sacerdote haciendo función sacerdotal. Eso está en Apocalipsis. Se lo puede buscar allí en Apocalipsis capítulo 1. Dice que estaba el sumo sacerdote
¿sí? Dice aquí en el versículo 12, vuelto vi 7 candelabros de oro, Apocalipsis 1:2, está hablando que está en el lugar santo, está ministrando en el lugar santo. 7 candelabros, ahí está el candelabro, ¿sí? Y en el hijo de los, dice, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces ahí está nuestro sumo sacerdote ejerciendo función, el sumo sacerdote está ejerciendo función sacerdotal. Y ya hablamos del candelabro, y ya hablamos de la mesa. Entonces noten, en la introducción de las 7 iglesias se ve al sacerdote y al candelabro. En la visión de los sellos, en la introducción de la visión de los sellos, capítulo 4, ¿qué mueble se ve? Bueno, no se ve ningún mueble, o sea, se ve el candelabro, pero menciona el trono, la mesa de los panes. Está allí el Padre y aparece finalmente en la visión de los sellos, aparece el Padre y el Hijo finalmente en el trono norte, la mesa de los panes. ¿Estamos? Es importantísimo esto, hermanos. Estamos hablando del cumplimiento antitípico de los muebles. Cómo están organizados. Y finalmente, en la visión de las trompetas, que aquí donde queremos terminar el estudio, el antitipo del altar del incienso. Dice, luego vi, voy a leer el verso 2, es la introducción de la visión de las trompetas. Luego vi, verso 2, luego vi las 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Está hablando del altar de oro. Está hablando del altar del incienso. O sea que aquí te está revelándole a Juan el antitipo del tipo. El tipo era el mueble que había en el santuario terrenal y el antitipo era el mueble de oro que hay en el santuario celestial y aquí lo estamos viendo en acción. Entonces otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Este ángel es el sacerdote, nuestro sumo sacerdote que está haciendo función sacerdotal. Ese ángel es nuestro Señor y Salvador. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Escuche, hermanos, ¿dónde está Él? Está en el lugar santo. ¿Y cómo es el pueblo que ora? El pueblo es santo, porque Él está en el lugar santo. Amén. El sacerdote está en el lugar santo. ¿Cómo debería, si nosotros aplicamos estos principios a lo que es el santuario? ¿Dónde está nuestro Señor hoy? Está en el lugar santísimo. ¿Y cómo debe ser el pueblo que lo sigue y que lo adora? Ya no debe ser un pueblo santo, debe ser un pueblo santísimo. O sea, un pueblo que tenga una experiencia superior a la que tuvo la iglesia apostólica, porque la obra redentora es dinámica, no es estática. Y se espera que nosotros vayamos en aumento, porque somos como la senda de los justos que va en aumento. Dice que ellos oraban al sacerdote, dice, todos santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y es importante entender esto, ¿no? Sí, aquí está refiriéndose delante del trono. Y usted puede usar este texto aquí para hablar de que el altar del incienso está delante del trono de la mesa de los panes también, en cierta manera. ¿Sí? Si nos vamos dirigiendo hacia el occidente. Y también está hablando también de una manera directa del arca del pacto, porque el santuario, el altar del incienso está delante del arca. En ese contexto también es el mueble que está más cerca del arca del pacto. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Ahora noten, ¿dónde estaba el Padre cuando esto estaba sucediendo? Es importante que usted se ubique. El Señor aquí, el Padre, está en el lugar santo. Y este incienso está subiendo de una manera especial, por así decirlo, al trono del lugar santo, porque el Hijo está en el lugar santo, está mediando allí, está ministrando ante el altar del incienso. En ese marco de ese lugar, ¿sí? Allí, lugar santo. Estamos, entonces, noten algo importante.
El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia del Eterno. El ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Ahora, ¿qué arrojó el ángel de la tierra? Muchos dicen que arrojó el incensario, pero él apenas está inaugurando su ministerio como sacerdote en el santuario celestial. No puede arrojar el incensario. Él arrojó el fuego. Y esto tiene que ver con Pentecostés, lo que pasó en el año 31. Lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso tiene que ver, por ejemplo, con Éxodo 19, truenos, relámpagos y voces. Hubo un Sinaí en el año 31. Hubo truenos, relámpagos y voces. Es un eco del monte Sinaí, donde hubo truenos, relámpagos y voces por la manifestación poderosa del Creador en el monte Sinaí. Entonces, miren, hermanos queridos, que aquí vemos nosotros este dinamismo, cómo los muebles, a través de los muebles el Señor nos va revelando el plan de redención. Y finalmente el tema del mueble con la adoración de los santos. Noten allí importante esto, pero quería resaltar Apocalipsis 11 y el último orden que muestra el santuario acerca de los muebles. Apocalipsis 11:1. Entonces fue dada una caña de semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Cuál altar? Algunos dicen que es el altar del sacrificio, pero la puerta que se abrió en Apocalipsis 4 no es la del atrio, es la puerta del lugar santo. Por lo tanto, Apocalipsis está concentrado, es en el monte, está concentrado en el lugar santo. ¿Sí? Este altar aquí está, es el altar de oro y los que adoran en él. ¿Estamos? Dice, mide. Y esto tiene que ver con el juicio investigador. ¿Dónde somos medidos según la visión del santuario? En ese altar donde están las almas, y debajo del altar, Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio. ¿Dónde estaban las almas? Simbólicamente en el altar. Y aquí, ¿dónde están? Aquí los que adoran en el altar. Esto tiene que ver con el juicio investigador. ¿Sí? Y está directamente asociado con el juicio. Mide a los que adoran en él. Y ahora, finalmente, Apocalipsis 11:19 menciona algo importante. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Cuál parte del templo se abrió? Aquí. Y el arca del pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y grande granizo. O sea, hubo una manifestación similar a la de Pentecostés. Eso quiere decir truenos, relámpagos y voces. Que aquí hubo, es importante esto, mire, en los hermanos que están allí anotando. Cuando apertura el lugar santo, se ve el altar del incienso. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 8, verso 2 al 5. Y el sacerdote está allí, en el altar del incienso. Y el pueblo está orando al Padre y entonces ahí se une todo esto y llega al Padre que está en el trono del norte. Pero en Apocalipsis 11:19 ya la escena se transfiere porque ya está aperturando aquí el lugar santísimo. En la séptima trompeta, cuando suena la séptima trompeta, se está aperturando el lugar santísimo del santuario celestial. Y por eso dice que el arca del pacto se dejó ver. Entonces noten que en el 11:1 está el altar del incienso. Y en el 11:19 aparece el arca del pacto. Hay una conexión entre el altar de oro y Apocalipsis 19, el verso 19, el arca del pacto. ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote ahora intercediendo por nosotros? Y en esa visión estática, nosotros le adoramos a través del velo.
En la visión estática del santuario, le adoramos a través del velo del lugar santo. Perdón, de este velo, el velo que da del santo al santísimo. ¿Sí? Pero en la visión dinámica, nosotros le seguimos. Por eso el arca del pacto tenía argollas también. ¿Estamos? En la visión dinámica, nosotros estamos siguiendo, porque mira, aquí está la puerta del lugar santo. A través de la visión podemos cruzarla y seguir a nuestro sumo sacerdote, que hoy está, que llega ¿a dónde? A la nueva Jerusalén. Hermanos queridos, que el Eterno nos ayude para que nosotros podamos seguir al Cordero en ese dinamismo, en esa visión maravillosa del plan de salvación. Quiero hacer una oración para terminar, hermanos. Oramos en esta hora, te alabamos, Padre, por darnos tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por como dice tu palabra, que tú nos has hablado muchas veces y de muchas maneras. Ayúdanos a entender la dinámica de la redención. Ayúdanos a entender la dinámica, oh Padre del cielo. Ayúdanos, Señor, a seguir al Cordero mientras termina la obra que inició en 1844. Queremos seguirlo por la fe, Señor. Queremos estar y entrar al lugar santísimo. Habilítanos, Padre, porque no podemos. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo. Amén.